Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia, porque tu mano, Señor, siempre nos fortalece y nos asiste, porque día a día, Señor, tú estás con nosotros y día a día, Señor, permites que tu palabra, Señor, traiga para nosotros fortaleza, aliento y guía, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos en esta noche que nos permitas estudiar tu palabra, nos permitas, Señor, conocer más y más de ella, y permite, Señor, que en nosotros haya siempre ese deseo de glorificar tu santo y bendito nombre. Fortalécenos en esta hora, Señor, y usa a tu siervo con poder, con autoridad, pero también, Señor, con humildad y sencillez de palabras, de tal manera, Señor, que todos podamos comprender tu palabra y de esa manera, Señor, poder atesorarla y llevarla a la práctica. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Salvos por Él. En la ocasión pasada estuvimos estudiando acerca de el amor de Dios. Estudiábamos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, el versículo quizá más amado o más conocido por el pueblo evangélico, por el pueblo cristiano, porque es un versículo que nos va a resumir prácticamente lo que es el amor de Dios. El día de hoy vamos a hablar de los versículos que continúan, el versículo 17 al versículo 21, donde la palabra del Señor nos va a mostrar que Jesucristo es el centro de todas las cosas y que Dios nos habla de su amor, y no solamente nos habla de su amor, sino también Dios manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y de esta manera, no solamente Dios nos habla de su amor, sino Dios también manifiesta su amor para con nosotros diariamente. De manera continua, el Señor está mostrando en nosotros tanto su gracia como su misericordia, y la aplica de manera constante en nosotros, pues Dios no nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos da la oportunidad de poder presentarnos delante de su presencia, aun cuando nosotros no somos dignos de poder hacerlo, pero por los méritos de Cristo y solo por Cristo podemos nosotros presentarnos delante del Señor. Así que de esa manera podemos ver el amor de Dios hacia nosotros. Sin embargo, el corazón del hombre se ha desviado tras las pasiones desordenadas, se ha desviado tras dioses ajenos. El ser humano se ha ido, ¿verdad? Se ha descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Y de esta forma podemos ver que el corazón del hombre es un corazón que no desea a Dios. Primero, lo que tenemos que considerar en esto es que, por supuesto, el corazón del hombre no es un corazón que está deseoso de buscar a Dios. Obviamente estoy hablando de aquellas personas que no tienen una relación personal con el Señor. E inclusive nosotros los creyentes batallamos todavía con nuestra carne, porque a veces trata de imponerse el deseo del Espíritu. Nuestra carne trata de arrastrarnos a vivir en una vida alejada de la comunión con Dios. Pero es ahí donde nosotros contemplamos el mensaje de Dios para nosotros en esta noche. Y esto que la palabra del Señor nos dice, y voy a estar leyendo, hermanos, en la Reina Valera actualizada, por si usted, ¿verdad?, escucha un poco raro allí la lectura del texto. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo primero que tenemos que ver aquí es que en el versículo anterior nosotros estuvimos viendo que de tal manera, es decir, la magnitud del amor de Dios fue tal que Dios envió a su Hijo, envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Dios dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Y lo que vamos a observar en este versículo 17 realmente es el propósito para el cual el Señor Jesucristo fue enviado. Y ese propósito es bastante claro en este versículo 17, pues nos habla que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y hasta ahí muchas personas podrían caer en la idea universalista de que todos los seres humanos van a ser salvos, o que Cristo vino a morir en una cruz para salvar a toda la humanidad. Pero más adelante, cuando nosotros vamos leyendo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay un pueblo que el Señor ha elegido para salvación, pero también podemos ver que hay una condicionante allí en ese elemento de la salvación, y es bastante importante que nosotros recordemos todo lo que hemos visto o todo lo que hemos leído del Evangelio de Juan, específicamente desde el capítulo 1, versículos 9 al versículo 12, que vamos a encontrar en la palabra del Señor allí, hablando específicamente de que no todas las personas que nacen son hijos de Dios. Todos los seres humanos que han nacido somos creados por Dios, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio el Señor el derecho, la potestad de ser hechos a caer en esa idea universalista de pensar que todo el mundo ha de ser salvo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, lo primero que tenemos que contemplar es la condición del hombre después de la caída, y lo que el apóstol Pablo también nos recuerda muchas veces a través de sus cartas, diciéndonos, ¿verdad?, que nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que en este sentido vamos a ver que el propósito por el cual Dios envía a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir por nosotros, a vivir por nosotros, a resucitar de entre los muertos, tiene que ver con la salvación. Y ahora, una vez más podemos ver el hecho de que este evento redentor descansa obviamente en el envío de Dios. No es la humanidad la que hace presión sobre Dios, sino es Dios quien toma la iniciativa todo el tiempo. No es el hombre quien busca a Dios, puesto que la palabra del Señor mismo nos enseña que el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Y al leer, por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos en el capítulo 6, versículo 5, que el corazón del hombre sin Dios está de continuo solamente anhelando, deseando y queriendo hacer el mal. Por lo tanto, no hay nada en el hombre que le lleve a Dios, a menos que Dios no intervenga en su corazón por medio del Espíritu Santo, obrando en él a través de la palabra y trayéndolo a los pies de Cristo. Así que bueno, Dios envió a su Hijo y Dios inicia esa obra redentora, ese aspecto de la obra redentora de Cristo comienza a través del envío que el Señor hace de su Hijo. Y aquí lo que podemos ver es que este aspecto de la salvación está ligado de una manera muy especial con la soberanía de Dios. Que fue Dios en su soberanía, mis hermanos, quien determinó que su Hijo habría de venir a este mundo. Fue en el tiempo histórico de los hombres que Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo desde la eternidad. Y es ahí donde nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Dios envió. No es el ser humano, ¿verdad?, quien toma la iniciativa, sino es Dios en un acto soberano quien envía a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo, ¿verdad?, fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo al mundo es para que el mundo, no para que el mundo fuese juzgado y condenado por el que tiene autoridad para hacerlo, sino más bien el Señor envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual inicia su ministerio no condenando al mundo, sino más bien ofreciendo la salvación a todo aquel que cree.
Por esta parte tenemos que hacer una aclaración aquí. La oferta del Evangelio es para toda la humanidad. Dios envía a su pueblo, Dios envía a su Hijo Jesucristo a predicar el Evangelio, a predicar el reino de Dios a todas las naciones. Ahora, la oferta de salvación es para todas las personas. Sin embargo, esto se hace efectivo solamente en la vida de aquellos, primero, que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, y segundo, tenemos que ver que aquellos que Dios eligió antes de la fundación del mundo han de ser también llamados por Dios por la obra del Espíritu Santo en sus vidas para venir a los pies de Cristo y a través de Cristo poder estar ante el Padre. Y esto lo vamos a seguir estudiando y lo vamos a ver de una manera un poco más detallada a medida que vayamos avanzando en el Evangelio. Entonces, la salvación, hermanos, tiene que ver con la misión que el Señor le encargó, o Dios le encargó a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo puede ser salvo por medio de Cristo. Las personas pueden ser salvas por medio de Cristo. Y con ello también Juan está afirmando algo muy importante. El versículo 17, allí en sus casas, ¿verdad? Donde tienen la palabra del Señor, pueden leer allí donde dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí tomemos bien esa palabrita, la palabra por. Consideremos allí el valor que tiene dentro del texto bíblico, porque allí está hablando de un medio. Es decir, que la única manera en que nosotros los seres humanos podemos ser salvos es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo solamente puede ser salvo, las personas solamente podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que es o lo que tiene que ver con la salvación, mis hermanos, viene de Dios. Así que nadie puede gloriarse en la presencia de Dios de haber contribuido en su salvación o en su propia salvación en lo más mínimo. Es decir, ningún ser humano puede presentarse delante de Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, considera mis obras, porque por medio de esto que yo he hecho, por medio de la vida que yo he llevado, por esa razón yo tengo, ¿verdad?, el derecho de entrar en tu reino. Ningún ser humano puede entrar en el reino de los cielos si no es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de Cristo y solo Cristo en quien nosotros podemos tener salvación y redención. Bueno, en este sentido, si usted está pensando que puede ser salvo por medio de las obras, lo primero que tenemos que considerar es que realmente Dios pide el cumplimiento de su palabra, de la ley, de su palabra, y entonces nosotros tendríamos que cumplir de manera perfecta la palabra de Dios para poder considerar, ¿verdad?, las obras como un elemento para la salvación. Pero esto realmente es algo imposible. Pues el hombre, en primer lugar, está muerto espiritualmente, está inclinado a la maldad, todos los pensamientos, todos los designios del corazón del hombre están de continuo, solamente el mal, y constantemente nosotros estamos pecando contra el Señor. Así que tenemos que considerar lo que la palabra del Señor dice en este versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando el texto reafirma esa parte final, por él, nos está indicando que Cristo es el único medio para la salvación. No es la religión, no es el tiempo que usted lleva congregándose en algún lugar. No son, mi estimado hermano, amigo, tampoco el cumplir con las normativas de tu iglesia. Probablemente tú estés pensando que eres una persona que ya hizo su profesión de fe, que ya fue bautizado, y para muchas personas esto significa ya el ser salvos o la seguridad de salvación. Tenemos que ver todas estas cosas como elementos importantes de la vida cristiana, nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo y nuestra relación de testimonio delante del Señor de manera pública, el testificar de que realmente somos hijos de Dios. Eso puede hacerse de manera pública, pero realmente lo que nosotros debemos entender es que ninguno de esos elementos son elementos que puedan ser medios de salvación.
Son medios por los cuales Dios va a actuar en nosotros, va a alentar nuestra vida, va a fortalecer nuestra fe, pero no son medios por el cual nosotros podamos ser salvos, porque el único medio para ser salvo es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. E inclusive, consideremos esto, la fe no es un elemento y tampoco es un producto del corazón del hombre. La fe, la palabra del Señor enseña que la fe es un don de Dios. Así que es Dios quien produce en nosotros ese querer y ese hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Es Dios quien nos mueve a nosotros a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en segundo lugar, veamos el medio de la salvación, en este caso el versículo 18. Dice la palabra del Señor: el que cree en Él o el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí consideremos algo muy importante para la vida de nosotros como pueblo cristiano. Nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a través de la fe en Cristo nosotros somos justificados. Es decir, nosotros somos justificados, hermanos, por la obra de Cristo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia, por la justicia de Cristo, que por medio de la fe nosotros la recibimos, ¿verdad?, de parte del Señor como un acto de gracia y de bondad de parte del Señor. Así que cuando tú y yo creemos en Cristo, la obediencia de Cristo nos es atribuida a nosotros, y nosotros delante de Dios, ¿verdad?, es como si hubiésemos cumplido la ley del Señor, porque esa obediencia, esa justicia del Señor nos es dada a nosotros por medio de la fe. Y esto es lo que se conoce como la justificación. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 5, versículo 1, diciendo que somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos que recalcar, hermanos, que esa fe no es un acto, nuevamente lo digo, no es un acto humano, sino es un acto de la soberanía de Dios y de la gracia y el regalo de Dios. Así que la persona que cree ya no está o ya no teme a la condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El corazón del creyente está completamente confiado en Dios, tiene paz en Dios. Sin embargo, esto no significa que el creyente no siente en su corazón, no experimenta ese dolor y esa amargura cuando nosotros pecamos contra el Señor. Cuando un creyente peca contra Dios, por supuesto, la obra del Espíritu Santo va a venir sobre él. Y esa obra del Espíritu Santo va a hacer que este creyente sienta dolor por su pecado. De esta manera, entonces, nosotros iremos a Cristo en arrepentimiento y fe. Venir a Cristo en arrepentimiento todo el tiempo es una necesidad del creyente, porque constantemente nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos pecando contra el Señor, y es necesario que nosotros vengamos a Cristo confiados en su sacrificio, confiados en su perdón. Sin embargo, el dolor allí, hermanos, no es un espanto por el pecado que nos haga perder la salvación, sino realmente ese dolor viene por haber ofendido el nombre del Señor, por no haber sido obedientes a la palabra de Dios. Muchas personas cuando han pecado, ¿verdad?, creyentes que pecan, viven con el espanto de perder la salvación, cuando en realidad esto es un don gratuito del Señor. La salvación no se pierde, mis hermanos, porque la salvación no se gana. Ninguno de nosotros se ha ganado la salvación. La salvación es un don de Dios, por lo tanto es una seguridad que está fundamentada no en las obras tuyas, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecta, que es suficiente y que es eficiente en la vida de aquellos que el Señor ha llamado para salvación desde la eternidad. Por lo tanto, el sacrificio sustitutorio de Cristo cancela toda deuda de pecado. Es decir, el creyente no es perdonado de manera parcial. Los pecados del creyente son perdonados de una forma total.
De ahí la expresión en este versículo, el que cree en Él no es condenado. Y esta expresión tiene el verbo en tiempo presente, lo que indica una acción continuada, porque mediante la fe nosotros, hermanos, salimos de ese estado de condenación y somos ahora constituidos justos ante la presencia de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el texto no dice, hermanos, que el que no cree será condenado, sino más bien dice, el que no cree ya ha sido condenado. Si nosotros observamos en la frase anterior, está hablando, ¿verdad?, de los que hemos creído en el Señor, no somos condenados. Es decir, nos habla acerca de esa obra continua del Señor. Pero observemos que en esta otra frase el verbo no está en presente, sino en lo que se conoce como un perfecto, lo que indica una acción definitivamente hecha. La razón de la condenación es que las personas no han creído. No se trata de hacer, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino se trata de creer. Y esto suena absurdo para muchas personas que pueden llegar a pensar y decir, bueno, es que la salvación, ¿cómo puede ser que Dios nos la dé sin que nosotros hagamos un solo esfuerzo? Y bueno, si usted lee la palabra del Señor y usted estudia seriamente la palabra de Dios, se va a dar cuenta, mi amado hermano, mi estimado amigo, que esto así es, aunque a usted le parezca absurdo, porque esto realmente no es el pensamiento, o sea, del hombre. El amor de Dios es tan grande que ha perdonado nuestros pecados, e inclusive la palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida con Cristo, en Cristo, y por medio de Cristo nos ha dado vida, nos resucitó para vida eterna. Entonces tenemos que ver nosotros que antes estábamos muertos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, habla de que si pues habéis resucitado con Cristo. Y cuando nosotros leemos ese pasaje, por supuesto, sabemos que esa carta fue escrita a hermanos que estaban vivos, físicamente hablando, pero que ahora en Cristo habían resucitado. Por lo tanto, está hablando el apóstol Pablo del pasar de muerte a vida. Y ese pasar de muerte a vida no es un acto en el que nosotros participamos, porque es un acto soberano. El único que puede dar vida a los que estábamos muertos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él puede levantar de los muertos a las personas, y estamos hablando en el sentido espiritual, pero también en el sentido físico. Lo vimos a través de la Escritura, cómo el Señor ha hecho cosas portentosas y maravillosas, pero la resurrección más importante en este caso, ¿verdad?, no es tanto la física en el sentido del caso de Lázaro, ¿verdad?, de pensar que una persona que ha muerto, busquemos la manera de resucitarle, sino en este sentido, la resurrección primaria y fundamental es aquella en la que nosotros pasamos de muerte espiritual a vida eterna en Cristo. Por lo tanto, nosotros al leer la palabra del Señor podemos encontrar lo maravilloso que Dios es con nosotros de manera diaria y continua. Ahora, Juan aquí va a reunir algo muy interesante. Juan reúne títulos en la relación paterno-filial, es decir, el Padre y el Hijo, en relación con nuestro Señor Jesucristo y el Padre. ¿Por qué? Porque no es posible creer en salvación, en un Salvador que sea solamente humano, y la seguridad de salvación está en que el Salvador también sea divino, que es Dios y que es hombre. Es decir, hermanos, una persona, ¿verdad?, que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Era necesario que el Salvador, ¿verdad?, fuera humano, pero era necesario también que el Salvador fuera divino para soportar la ira de un Dios eterno, y también para que Él, ¿verdad?, a nosotros nos sustituyera en la cruz del Calvario. Era necesario que Él fuera verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que la incredulidad en este sentido es un pecado contra la provisión de salvación del Señor. Y bueno, el versículo 18 dice, ¿verdad?, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, del unigénito. Y está hablando del unigénito, Hijo
de Dios. Hermanos, el ser humano día a día está viendo la obra de Dios. Y como hace días mencionaba, muchas personas están hoy en día acercándose a la iglesia, a la fe, y muchas de esas motivaciones no tienen que ver realmente con un verdadero arrepentimiento. Muchas personas se acercan hoy en día porque tienen miedo a morir, que es un miedo que embarga a la mayoría de la humanidad, el miedo a la muerte. Muchas personas se sienten vulnerables en estos tiempos y tratan de refugiarse en la fe. Pero a veces cuando ya estas situaciones de terror pasan, el ser humano vuelve nuevamente a esa incredulidad. Porque en realidad el ser humano, cuando es motivado por algo que no es un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe para salvación, va a ser como aquel que escucha la palabra, se emociona, la recibe con gozo, pero al venir la prueba se aparta. O los afanes de la vida, o el corazón es tan endurecido que esa palabra no va a dar fruto en su corazón. Así que si tú en este momento estás escuchando este mensaje de la palabra del Señor para ti, obviamente, debe ser para ti algo importante saber que lo que mueva tu corazón en esta hora a buscar a Dios no debe ser el miedo. Tenemos que examinar nuestros corazones y saber qué realmente es lo que está moviendo nuestros corazones. Ahora, el único que puede mover nuestros corazones hacia una verdadera salvación es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es nuestra oración, que la palabra del Señor haga en ti esa obra de transformación. Ahora bien, podríamos pasarnos un largo rato hablando a lo mejor del juicio de Dios, hablando de los signos de los tiempos, hablando de las cosas apocalípticas que se escuchan diariamente, del montón de noticias que han llegado a tener a las personas, inclusive en una alarma constante, en un terror constante. Podríamos hablar de todo eso y provocar y buscar que en ti se provocara un espanto para que ese espanto trajera para ti el hecho de decir, bueno, yo no deseo vivir todas esas cosas, yo deseo buscar a Dios. Inclusive, no debemos, y esto va a sonar raro probablemente para ti, no debemos buscar a Dios solamente por la recompensa de ir al reino de los cielos o de estar en el cielo y librar el infierno. El buscar a Dios tiene que ser inclusive, hermanos, no solo por lo que Dios nos va a dar, sino sencillamente por la razón de que Él es Dios. Porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor. La salvación, hermanos, la corona de vida, la vida eterna, es el resultado de la obra de Cristo, no el resultado de nuestra obra. Por lo tanto, tenemos que saber que nosotros fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. Por lo tanto, necesitamos volver a nuestro Creador, a quien nos ha creado, y no solamente nos ha creado, sino también vino a morir por nosotros para rescatarnos de la perdición, darnos vida eterna, pero para que nosotros nos convirtamos en ese pueblo adorador que le ama y que le glorifica. Ahora veamos del versículo 19 al 21. Las causas de la condenación. Y esta es la condenación, dice la palabra del Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace o el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Juan va a manejar mucho en su evangelio una especie de dualismo y hablando en este sentido de un contraste. Un dualismo juanino que vamos a encontrar casi en todo el libro, lo de arriba, lo de abajo, la luz, las tinieblas. Y en este caso, Juan va a hablar acerca de los que hacen la voluntad de Dios y de los que no hacen la voluntad de Dios, de los que viven en las obras de las tinieblas y los que viven o que vienen a la luz de Cristo. Y Juan va a decir algo muy interesante aquí en esta parte, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí tiene que ver con una cuestión de amor.
Amaron. Ese texto dice que amaron. Y aquí hay una pregunta, o más bien una situación en la que nosotros tenemos que cuestionar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos amando? El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto significa entonces que nuestro corazón ama algo, ya sea a Dios o ya sea las tinieblas, es decir, ya sea el pecado. El corazón no es neutral en ese sentido. Las personas no podemos ser neutrales. O amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos o amamos cualquier cosa, pero no podemos estar en medio. Esto lo veíamos ayer también en el estudio con los varones acerca del dinero. Pero en este caso, hermanos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? La razón que Juan da es que sus obras eran malas. Juan maneja aquí entonces ese contraste entre la luz y las tinieblas y nos dice que Dios envió a su Hijo para que resplandeciese en las tinieblas y las disipase. Eso dice la palabra del Señor. Sin embargo, contra esa luz divina se manifestaron los hombres incrédulos que amaban las tinieblas, es decir, que constituyen o que se constituyen en enemigos de la luz, optando por las tinieblas en las que ellos viven. Ellos aman el ambiente corrompido en donde se manifiestan sus obras malas. Desprecian lo que Dios ofrece y lo que Dios nos da por medio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La razón de esta actuación o la razón por la que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra del Señor aquí, que es porque sus obras eran malas. Y esto es una realidad. El ser humano, cuando vive entregado al pecado, aborrece la luz. Todo lo que tiene que ver con Dios es detestable. Todo lo que tiene que ver con Dios es algo aburrido y ustedes pueden verlo. O sea, una persona que no tiene un deseo de asistir a la casa de Dios, que no tiene el deseo de adorar, que no tiene el deseo de leer la palabra, que no tiene el deseo de orar, es una persona que está manifestando en realidad su falta de amor por la luz, su falta de amor por el evangelio, su falta de amor por el Señor. Ahora, no me confunda, no estoy diciendo que una persona es muy espiritual porque no se pierde ningún culto en la iglesia, tampoco eso, porque eso no es sinónimo. Una persona puede pasar mucho tiempo en la iglesia, en el templo, puede pasar mucho tiempo congregándose, pero eso tampoco es un reflejo de un verdadero amor a Cristo. Hay personas que pueden estar y tienen años y años en una iglesia y no se pierden ningún servicio y participan y están involucrados en la tarea de la congregación o de la iglesia, pero sus vidas, sus corazones están llenos de amargura, sus corazones están llenos de maldad, sus vidas están completamente apartadas del Señor. Entonces son solamente personas religiosas. Ahora, podemos también llegar en este sentido a la conclusión de que una persona que es creyente debe anhelar el congregarse también, pero tiene que hacerlo con gozo. Pero ese anhelo de ese gozo por la casa del Señor también es un anhelo por la adoración personal, íntima con el Señor. Es un anhelo por el amor a los demás. Es decir, es una integridad en cuanto a su relación con nuestro Señor Jesucristo y todo lo que le rodea. Así que estas personas, dice la palabra del Señor, aborrecen la luz, detestan la luz. Y no sé cuántos de ustedes como padres viven en esa situación, a veces con los hijos o con la esposa o con el esposo, en que lo que tiene que ver con Dios se les hace completamente aburrido, se les hace sin sentido, se les hace totalmente tonto. Inclusive hay quienes piensan que ser cristiano es ser una persona ignorante. Sin embargo, al leer la palabra del Señor, sabemos que la razón por lo que estas personas rechazan la luz o rechazan la palabra del Señor, rechazan el evangelio, es porque ellos están hundidos, están viviendo en el pecado. Así que bueno, ellos aman el ambiente corrompido en el que están, aman la música del mundo, aman todo lo que el mundo está ofreciendo.
aman la perversidad, aman rodearse de personas inicuas, aman rodearse de amigos que los inciten a la maldad y al pecado, aman rodearse de todo tipo de situaciones que les permita a ellos seguir viviendo en las tinieblas. Así que cuando la luz brilla en la oscuridad, que no, las personas o los creyentes no tienen nada de qué avergonzarse, es decir, caminan. Los creyentes que viven en la luz caminan hacia ella y disfrutan de esa claridad. Y esto es muy importante. El creyente viene a la palabra con el propósito de que la palabra de Dios examine su corazón, que la palabra del Señor transforme su vida, que la palabra del Señor limpie su entendimiento. Y el propósito es que esta persona viene a la palabra del Señor con el propósito de que Dios siga obrando y transformando su corazón. El que practica el mal se niega, por supuesto, a venir a la luz. Y esta es la razón principal porque no viene a la luz, para que sus obras, dice la palabra del Señor, no sean reprendidas. ¿Ha escuchado usted de sus hijos alguna vez ya vas a empezar otra vez con eso de la Biblia? ¿Ya vas a empezar otra vez con eso de la iglesia? ¿Ya vas a empezar otra vez, dicen los esposos o las esposas, con eso de la palabra de Dios? A mí no me interesa lo que dice tu Dios. Eso es lo que mucha gente dice. Y cuando tú vas a hablar de la palabra de Dios, a veces con tus hijos o con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con tu familiar, a veces rechazan el escuchar esa palabra porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque la palabra de Dios, hermanos, va a confrontar el corazón del ser humano. Porque la palabra de Dios va a decirme a mí todo aquello que no es agradable delante del Señor. Pero la palabra de Dios también me va a mostrar esa bajeza de mi condición, pero también me va a mostrar el camino de redención que es en Jesucristo nuestro Salvador. Así que cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos muestra la condición de condenación que nosotros tenemos, pero también nos muestra que hay una esperanza de vida eterna solamente en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y la hay también para ti. Si has estado mucho tiempo tal vez huyendo de la palabra del Señor, considerando que el Señor no va a perdonarte porque eres una persona que ha vivido lejos de Dios mucho tiempo, porque eres una persona que ha estado en pecado mucho tiempo, o has hecho cosas que tú consideras que son imperdonables delante de Dios, déjame decirte algo muy importante. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él, y esto es importante. Dios envió a su Hijo para salvación. Así que de esta manera podemos ver nosotros que por medio de Cristo hay salvación. Pero el que no cree, dice el Señor, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que bueno, cuando nosotros observamos la palabra del Señor, debemos saber que cualquier cosa que no procede de fe, por muy honestas o aparentemente honestas y aprobables que sean, estas cosas no son agradables delante del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, el énfasis entonces está sobre la práctica, en este sentido, de la acción continua. Veamos lo que dice el versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Dicha práctica no se refiere a obras de salvación, no se está refiriendo a aquel que hace algo para salvarse, sino más bien la práctica de la verdad, lo que es un indicativo de vivir de acuerdo al Evangelio. El Señor nos indica que busquemos primeramente el reino de Dios, pero también su justicia. Esto significa entonces que no se trata solamente de creer, sino de vivir conforme a ese evangelio. Ahora, quiero decir algo importante. Las obras de las que la palabra del Señor nos habla aquí no son obras para salvación, sino son obras realmente que son el resultado de que el Señor Jesucristo ya ha obrado en nosotros, porque nosotros no podemos hacer esas obras de verdad si Cristo primero no llega a nosotros.
Primero tenemos que creer en Cristo, recibir por gracia el don de la salvación, y de esta manera entonces nuestras obras serán aceptables delante del Señor, por supuesto, cuando son enfocadas en la gloria de nuestro Dios. Así que esas obras en verdad son obras de fe, y el creyente no tiene temor de venir a la luz, sino que viene a ella, porque su confianza no está en sus obras. No está en lo que nosotros hacemos, lo fantásticos que somos, sino en la obra de Cristo. Aun cuando nuestras obras son imperfectas, son aceptables delante de Cristo, porque realmente nosotros no confiamos en la capacidad que tenemos, sino confiamos en la obra de Cristo. Nada de lo que nosotros hacemos, hermanos, es perfecto. Sin embargo, lo que Dios va a ver en nosotros es la obra de Cristo, esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que el creyente no tiene temor de venir a la luz, sino que viene a ella porque su confianza no está en sus obras, su confianza está en la obra de Cristo, la única que nos permite entrar ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Bien, en conclusión, hermanos, Jesús es el único camino que nosotros tenemos a la salvación, no hay otro. Usted y yo no podemos salvarnos por otros medios, no podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, puede salvarnos. Y Dios nos ha librado de esa condenación por medio de Cristo. Cristo es el que nos ha sustituido a nosotros en la cruz, tomó nuestro lugar, vivió, nos justificó, y eso lo hizo en un acto soberano, único y suficiente. Y cuando decimos que la obra de Cristo es suficiente, esto indica entonces que no necesita más obras nuestras, porque la obra de Cristo es suficiente, es perfecta, no le falta nada. Así que si la obra de Cristo es suficiente y es eficiente en la vida de aquellos creyentes en el Señor, entonces usted y yo, hermano, debemos vivir con gozo delante del Señor, porque el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que yo te invito en esta noche a que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento, sintiendo dolor por tu pecado, porque lo primero que tenemos que considerar es que nosotros somos herederos de condenación y que lo que merecemos es la condenación. Muchas personas dicen, es que bueno, Dios te va a dar lo que te mereces, ¿no? Y bueno, teníamos que examinar eso, porque ¿qué es lo que el hombre merece? Si nosotros examinamos qué es lo que el hombre merece, ¿qué merece el hombre? ¿Merecía el hombre la salvación? ¿Merecía que Cristo viniera a morir por él? No, el hombre merecía, o merece en este caso, la condenación eterna. Así que bueno, tenemos que pensar en esto, que la salvación es un acto soberano de Dios y es una obra solamente perfecta de Dios, que no necesita aderezarle obras ni nada más. Usted no necesita traer una ofrenda en riqueza para que Dios le salve. Dios ya le ha salvado. Usted necesita saber que usted no necesita ir con otro hombre a confesarle sus pecados para que este hombre le absuelva a usted, le dé la tarea del pago, la penitencia para que usted pueda ser salvo. No, por supuesto que no. Usted no necesita hacer eso porque el que pagó por los pecados de usted pagó por todos sus pecados. ¿Sí? La obra de Cristo cubrió todos nuestros pecados. Así que nos ha salvado el Señor. Eso no significa que nosotros vamos a vivir una vida disoluta, sino realmente el reflejo de la salvación es una vida en santidad que vive constantemente buscando el rostro del Señor en arrepentimiento. Así que su palabra nos indica que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, no para que el mundo fuera condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta, dice el Señor, es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque bueno, el ser humano no viene a la luz, ¿verdad?, para que sus obras
no sean reprendidas, porque el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí la última pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que nosotros estamos amando? ¿Qué es lo que llena tu vida diariamente? ¿Dónde están puestos los anhelos de tu corazón? ¿En la luz o en las tinieblas? Si lo que tú estás amando tiene mucho más relación con las tinieblas, es el tiempo que como creyente, como participante, como miembro de una iglesia, examines tu vida, porque la membresía de una iglesia local no es garantía de salvación, sino tienes que examinar tu corazón para ver si realmente tú eres un verdadero hijo de Dios. Y si no has creído, ven en esta noche a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el Señor te bendiga. Amén.